Hay un punto dentro de tu alma donde el sufrimiento no es un huésped no deseado, sino más bien el anfitrión mismo de la existencia interior. Y es allí, en este brutal reconocimiento de la fusión del dolor y la identidad, donde la puerta al despertar se cierra, o, paradójicamente, se abre de par en par a la verdad. Silencio por un momento. Respira hondo, profundamente. Deje que el aire llene sus pulmones con calma y, mientras exhala, permita que todo el ruido del mundo exterior y, lo que es más importante, el ruido de su mente, se vaya alejando lentamente, como arena que se desliza entre sus dedos. No se apresure a buscar respuestas, ni se culpe por sentir la inquietud inherente a la experiencia humana. Simplemente observa la mente. No la juzgues, no la corrijas, no intentes controlarla. Simplemente observa, como si estuvieras viendo nubes distantes cruzar el vasto cielo de tu conciencia. Buda nos enseñó que es en esta observación pura, desprovista de reacción, desprendida de cualquier resultado, donde comienza sutilmente la liberación, la quietud que revela la verdadera naturaleza de lo manifestado. El tema que hoy nos reúne no es ligero, es de una profundidad abrumadora y de una honestidad necesaria. Hablaremos de la dolorosa y traicionera verdad de cuando la aflicción, la angustia o la tristeza profunda dejan de ser un evento temporal en nuestras vidas y se convierten en el tejido mismo de quienes creemos ser. El sufrimiento, para innumerables almas, no es un visitante inesperado que se sienta a la mesa por unas horas. Es el mobiliario principal, los cimientos, el techo mismo del hogar de la mente. Ya no es algo que tenemos, sino algo que somos. Cuando se produce esta fusión, nace una de las prisiones más sofisticadas y difíciles de desmantelar: la identificación con la herida. El ego, esta construcción frágil e ilusoria, busca incesantemente permanencia y sustancia. Anhela una historia sólida que contar, algo que lo defina y lo haga importante en el vasto e indiferente universo. Y si la única narrativa disponible, la que parece ofrecer mayor sustancia y profundidad emocional, es la historia del dolor, la injusticia sufrida, la pérdida irremediable, o la eterna insuficiencia, la mente la abraza con fervor. Esta es la gran tragedia que Buda buscó descubrir en su primera enseñanza, la primera noble verdad. Dukkha, a menudo traducida como sufrimiento, pero que abarca mucho más: insatisfacción crónica, inquietud fundamental, el reconocimiento de que nada es permanente. Pero la verdadera raíz del dolor, explicó, no está en el mundo exterior. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, y el sufrimiento es opcional porque surge del deseo, del apego. Trishna, el deseo no es solo el anhelo de placer, es el anhelo de permanencia, el deseo de que lo agradable no termine, y el deseo de que lo desagradable desaparezca inmediatamente. Es el deseo de control, y, sobre todo, el deseo de que el yo sea algo fijo y duradero. Cuando el sufrimiento se vuelve parte de quién eres, significa que has creado una capa de Trishna sobre el dolor. No solo estás sintiendo el dolor, estás deseando que el dolor defina tu valor o tu realidad. Estás apegado a la narrativa que ofrece. La mente, en su aversión al vacío y a la incertidumbre de la impermanencia, prefiere la estabilidad de una identidad sufriente a la aterradora inmensidad del no saber. Imagínese a un viajero cargando una piedra muy pesada a la espalda. El peso es insoportable, pero con el tiempo el viajero se acostumbra a la curvatura de la espalda, la forma en que los músculos se contraen para soportar la carga. Esta postura se convierte en tu forma de caminar, tu forma de ser. Si alguien retira repentinamente la piedra, el viajero, por un breve momento, siente ligereza, pero luego inmediatamente se siente desequilibrado, desconcertado y, sorprendentemente, vacío. El sufrimiento, en este caso, no era solo la carga, era el equilibrio distorsionado de su mundo. Aquí es donde la liberación se vuelve más compleja. Si el sufrimiento fuera solo una enfermedad, la cura sería sencilla. Pero si el sufrimiento es identidad, la curación se siente como la aniquilación. La mente, por su propia naturaleza, odia el vacío. Se aferra a cualquier cosa para llenar el espacio de la conciencia. Y si lo único disponible, lo más familiar y más cultivado, es la narrativa del dolor, la teje formando un tapiz rico y complejo. El apego al sufrimiento es, paradójicamente, un apego a la existencia validada. Es la voz silenciosa del ego que susurra: soy real porque siento este dolor intenso. Es una prueba de mi experiencia, de mi profundidad. Esta es la trampa fundamental del samsara, el ciclo de nacimiento, muerte y sufrimiento, la ilusión de un yo permanente que siempre está persiguiendo o huyendo. Si estas palabras resuenan dentro de ti, despertando la quietud que revela, y si buscas recorrer este mismo camino de conciencia, observación y equilibrio que el iluminado nos mostró,
te pido que muestres silenciosamente tu apoyo, deja tu aprobación y únete a nuestra comunidad. Regístrate para seguir recibiendo las enseñanzas que nos guían hacia la claridad interior. Aquí cultivamos el silencio de la mente y la observación que libera. Volviendo al viaje interior, necesitamos comprender la mecánica de esta identificación. La mente es una creadora incansable de significado. Si experimenta un trauma, una pérdida o un dolor continuo, no solo registra el acontecimiento, sino que construye un yo herido para albergarlo. Y este yo herido exige fidelidad. Exige que sigas reviviendo el dolor, porque solo en la repetición del drama siente su propia existencia. Cuando intentamos controlar el curso de la vida, escapar del malestar o reprimir recuerdos dolorosos, lo único que realmente controlamos es nuestra propia prisión mental. El miedo a perder lo que tenemos, ya sea un objeto, una relación o incluso nuestra dolorosa identidad, es la fuerza que nos mantiene encadenados al ciclo de la repetición. Buda vio esto como la gran ignorancia. Avidya no es solo la falta de conocimiento mundano, sino la ignorancia fundamental de la verdadera naturaleza de uno mismo, que está desprovista de un yo permanente y separado. Porque si no existe un yo permanente, ¿quién sufre? Si el dolor es impermanente, ¿por qué parece eterno? La ignorancia nos hace fijarnos en lo fluido, y es esta fijación la que nos quema. Es como intentar retener el agua de un río con las manos. Cuanto más aprietas, más se escapa, y más frustrado y vacío te sientes. El dolor es el río, y nuestro apego es el vano intento de detenerlo o obligarlo a seguir un curso diferente al tuyo. El drama de la existencia humana, desde el punto de vista del despertar, reside en la confusión entre el observador y lo observado. La conciencia es el vasto y silencioso espacio donde todo surge y se disuelve. El dolor es un fenómeno que surge en este espacio, pero, movidos por avidya, saltamos al fenómeno. Nos convertimos en el dolor, el miedo, la ira. Nos convertimos en la historia. Cuando te conviertes en la historia, pierdes la perspectiva de la inmensidad. Te vuelves pequeño, limitado e inevitablemente atrapado en el ciclo de la repetición. El apego al dolor es tan insidioso porque se disfraza de virtud. A menudo pensamos, si me permito olvidar este dolor, estaré deshonrando lo que he perdido. O, si me curo, estaré negando la dificultad que experimenté. Y así, el sufrimiento se convierte en un altar, y nosotros nos convertimos en los guardianes perpetuos de este memorial interior. Buda nos invitó a examinar esta lealtad al dolor. Preguntó, ¿a quién sirve este dolor? ¿A quién sirve esta identificación? Y la respuesta, invariablemente, es al ego, que se alimenta del drama para sentirse más sustancial de lo que realmente es. La verdadera compasión comienza con la compasión por uno mismo, no en el sentido de autocomplacencia, sino en el sentido de reconocer el sufrimiento sin ahogarse en él. Es reconocer el fuego del deseo que quema la mente, sin identificarse con las llamas. Es la claridad la que disuelve el apego. En este primer paso establecemos las bases. El dolor es real, pero el sufrimiento prolongado es una construcción de la mente, apegada a la permanencia de una identidad. La ignorancia nos hace creer que la herida somos nosotros, pero hay un claro silencioso e intacto dentro de ti, un lugar donde esta identificación nunca ha logrado echar raíces. Esta limpieza es tu conciencia pura, tu potencial para el despertar. Es precisamente cuando la sombra del sufrimiento parece más espesa, cuando la luz de ese claro se vuelve más clara. El camino para disolver este profundo apego no reside en el escape, sino en la observación y comprensión radicales de la impermanencia. Y es de cómo desmantelar esta identidad construida sobre el dolor y revelar la limpieza que espera silenciosamente dentro de nosotros, de lo que comenzaremos a hablar en el siguiente paso de esta meditación. La verdadera prisión no tiene rejas de hierro, sino hilos invisibles tejidos por la mente que se niega a ver la fugacidad. Si en nuestro viaje anterior exploramos la naturaleza pegajosa del sufrimiento, la forma en que se filtra en la arquitectura de nuestro ser, hasta que el dolor se confunde con nuestra propia identidad, ahora debemos trasladarnos al laboratorio interior, donde esta alquimia de la miseria se refina y se mantiene encendida. Debemos enfrentar la ignorancia primordial, que no es la falta de conocimiento de los libros o de los hechos históricos, sino la ceguera fundamental respecto de la naturaleza real de la existencia y de la mente misma. Esta ignorancia, que Buda llamó avidya, es el suelo fértil donde echa raíces el sufrimiento. Nos hace creer en la solidez de lo fluido, en la permanencia de lo que se disuelve constantemente y, sobre todo, en la existencia de un yo, inmutable y separado que debe ser defendido, nutrido y llorado. Cuando el sufrimiento se convierte en parte de quien eres, es porque lo has utilizado como cemento para construir esta ilusión del yo. Piense en el yo como un museo de heridas, expectativas decepcionadas y glorias pasadas. Cada experiencia, positiva o negativa,
se cataloga y se suma a la narrativa central. Sufrir, ser, o una experiencia intensa y cargada de emociones, tiene un peso desproporcionado en este museo. La mente, en busca de coherencia y significado, no solo registra el acontecimiento doloroso, sino que adopta la calidad del dolor como característica definitoria. Si hemos sido traicionados, no solo sentimos el dolor de la traición, sino que decretamos: yo soy el que fue traicionado, el que lleva esta cicatriz. La mente establece una lealtad a la herida. ¿Por qué haríamos esto? Porque para la mente ignorante, incluso una identidad dolorosa es preferible al vasto y aterrador vacío de la no identidad. Irónicamente, el sufrimiento ofrece una forma oscura de permanencia y significado. Buda nos enseñó que nuestra esencia no es la historia que contamos. El yo sufriente no es un núcleo sólido, sino una agregación de 5 corrientes de experiencia. Los skandhas: forma, cuerpo, sensación, percepción, formaciones mentales y conciencia. Todos estos son impermanentes, todos están cambiando constantemente. El sufrimiento se convierte en parte de lo que eres, solo en la medida en que intentas atrapar una de estas corrientes fugaces, la aprietas entre tus manos y gritas: esto es mío, esto es lo que soy. Este es el núcleo de la segunda noble verdad. La causa del sufrimiento, dukkha, es el deseo, tanja, pero el deseo no es solo querer un objeto externo. El deseo más profundo y destructivo es el deseo de permanencia, donde hay impermanencia. Es el deseo de que el yo que sufre sea real. Cuando llega el dolor primario, la primera flecha, pérdida, enfermedad, decepción, la mente reacciona instantáneamente y dispara la segunda flecha. La primera flecha es inevitable. La segunda flecha es opcional. La segunda flecha es la reacción mental al evento. Esto no debería estar pasándome a mí. Tengo mala suerte. Soy una víctima. No puedo soportar este dolor. Es esta capa de juicio, resistencia y narrativa la que transforma un evento doloroso transitorio en un estado permanente del ser. Es la mente la que toma el sufrimiento y se lo pone como un manto, negándose a quitárselo porque teme que sin el manto no quedará nada. Observa tu propia mente. ¿Cuántas veces te aferras a una vieja herida porque dejarla ir significaría reescribir quién crees que eres? Dejar de lado el sufrimiento puede parecer una aniquilación para el ego, y es precisamente esta percepción errónea la que nos atrapa en el ciclo del samsara, la rueda incesante del nacimiento, la muerte y la renovación del sufrimiento. Samsara no es un lugar geográfico, es el estado mental de deambulación, de persecución y de apego. Es un río caudaloso donde, en lugar de quedarnos en la orilla y mirar, nos sumergimos y tratamos de contener el agua a su paso, y luego nos quejamos de que el agua se nos escapa entre los dedos. El sufrimiento se vuelve parte de nosotros cuando comenzamos a buscar nuestro propio dolor, reforzando la narrativa de que somos seres inherentemente incompletos o heridos. La liberación, por tanto, comienza con la separación de la observación. No hay necesidad de luchar contra el sufrimiento, solo necesitas dejar de alimentarlo. Y el alimento principal del sufrimiento es la comparación. La mente en avidya está en un constante estado de medición. Mide el dolor actual frente al dolor pasado. Mide tu vida frente a tu vida idealizada. Y mide tu yo sufriente frente al ser feliz que crees que debería ser. Esta comparación genera una inmensa presión interna, un roce constante que se siente como un dolor sordo y persistente, incluso en momentos de aparente calma. Buda enseñó que el camino medio, Madhyamaka, es la clave. Pero este camino no es un compromiso perezoso entre extremos, es una visión radical que trasciende la dualidad. El camino intermedio es el reconocimiento de que el yo, que intenta alcanzar la felicidad, no es el yo que será feliz. El yo sufriente es una construcción mental basada en el deseo y la aversión. Si estás apegado a tu dolor, estás apegado a un fantasma. La liberación requiere desapego no solo de los placeres, sino también de las identidades dolorosas. Esto requiere valentía, ya que significa atravesar un territorio interno donde no hay mapas, donde el miedo a disolverse en el vacío es más intenso que el dolor familiar. Usamos el dolor para darnos profundidad, para sentirnos reales. Decimos, soy complejo porque he sufrido mucho, pero el despertar nos muestra que la verdadera profundidad está en la simplicidad de la presencia, en el silencio de la mente que no necesita historias para justificarse. La contemplación de la impermanencia, anicca, es la hoja más afilada para cortar los lazos del apego al sufrimiento. Si observas cualquier dolor, físico o emocional, con atención silenciosa e inquebrantable, verás que no tiene permanencia. Pulsa, cambia de forma, aumenta y disminuye. Si ella cambia, no puedes ser tú. Si cambia, no es permanente. El sufrimiento solo se vuelve parte de quién eres
Cuando la mente se niega a reconocer la naturaleza cambiante del sufrimiento. Cuando la mente intenta inmovilizar el dolor diciendo, esta es mi condición eterna. Pero la claridad que disuelve el apego llega en el momento en que la observación se vuelve desinteresada. Eso es todo. El observador, conciencia pura, no tiene ningún interés en mantener el dolor o la alegría. Él simplemente ve, y al ver sin querer cambiar, sin juzgar y sin nombrar, se corta la fuerza que alimentaba el sufrimiento, la resistencia mental. El dolor, privado de alimento, comienza a marchitarse. Mucha gente confunde el desapego con frialdad o indiferencia. Este es un grave error. El desapego, como lo enseñó Buda, no es la ausencia de sentimiento, sino la ausencia de aferrarse al sentimiento. Es la capacidad de permitir que la experiencia, sea cual sea, fluya a través de ti, sin que construyas una residencia permanente en ella. Si llega la tristeza, la reconoces como tristeza, no como yo. Si surge la ira, la verás como una energía pasajera, no como un rasgo de carácter. Este es el camino de la quietud que revela la verdadera naturaleza del yo, que es el no-yo, anatta. Liberarse del sufrimiento arraigado en la identidad no es un acto de olvido, sino un acto de recordar tu verdadera naturaleza. Su verdadera naturaleza es la inmensidad, el claro de la conciencia por donde las nubes del sufrimiento y del deseo pasan sin dejar rastro. Tú no eres la nube, tú eres el cielo. El siguiente paso en nuestro camino requiere que volvamos nuestra atención a la vacuidad, no como aniquilación, sino como potencialidad. Vacío, shunyata, no significa que nada existe, sino que nada existe por sí mismo, con una esencia separada y permanente. El sufrimiento solo se vuelve parte de quién eres porque le das una esencia. Nos acercamos a la tercera noble verdad, la cesación del sufrimiento. Pero antes de que podamos vislumbrar la máxima claridad, debemos desmantelar aún más las estructuras internas que sostienen nuestra miseria como si fuera un tesoro. La mente, por inercia, lucha contra el despertar. Prefiere la familiaridad de la oscuridad a la incertidumbre de la plena luz. El camino hacia el despertar que nace en la presencia requiere la rendición de esta lucha. Exige que la mente sufriente deje de definirse a través del dolor. Es una invitación a habitar en el silencio donde arde el fuego del deseo. Pero este silencio es inicialmente ruidoso, ya que está lleno de los ecos de todas las historias que has contado sobre quién eres y cuánto has sufrido. Debemos prepararnos para escuchar estos ecos hasta que se acallen, uno por uno, revelando los cimientos de la paz que siempre han estado ahí. Es de esta entrega y la base del óctuple sendero, el camino de la claridad que disuelve el apego, de lo que hablaremos a continuación. Pero hay una limpieza dentro de la mente que solo aparece cuando el apego se disuelve. De eso hablaremos en el siguiente bloque. El vacío no es el fin de todo, sino el lienzo donde la verdadera conciencia finalmente puede pintar su propia luz. Hemos llegado al punto final de este viaje, el límite donde el sufrimiento, que una vez se convirtió en la piel misma de quienes creíamos ser, se enfrenta a la posibilidad de su completa disolución. Es hora de afrontar la paradoja final del camino. Para estar libre del sufrimiento que te define, primero debes aceptar que no hay un tú fijo que definir. Respira profundamente una vez más. Siente el peso de tu historia, la acumulación de penas, el nudo de apegos que te trajeron hasta aquí, y luego observe esta sensación mientras se disuelve en el flujo de la respiración misma. Es aquí donde el maestro, el iluminado, nos guía hacia la verdad más aterradora y, al mismo tiempo, más liberadora, la impermanencia de todo, incluida la identidad que construimos sobre la base cambiante del dolor. La ignorancia, el ancla que sujeta el barco de la mente al puerto del sufrimiento, es la creencia en la permanencia del yo. Cuando el sufrimiento se convierte en parte de quién eres, es porque la mente ha identificado el sufrimiento como un componente esencial, un ladrillo indispensable en la pared del ego. No solo tienes dolor, tú eres la historia de este dolor. El Buda enseñó sobre anatta, la doctrina del no-yo. No es que no existas, sino que no existes en la forma en que tu mente condicionada insiste en creer. No eres una entidad aislada, sólida y eterna. Eres un proceso, un río de experiencias, pensamientos y sensaciones. Y, fundamentalmente, tú eres la conciencia que es testigo de este río. El sufrimiento, entonces, no es más que una corriente particularmente fuerte y fangosa a la que tú, por costumbre e ignorancia, te has aferrado, creyendo que es tu propia orilla segura. La claridad que disuelve el apego no se obtiene combatiendo el sufrimiento, sino observando profundamente su naturaleza ilusoria. Observa cómo surge el dolor. Observe el impulso de reaccionar, de aferrarse a la narrativa de la víctima,
de proyectar culpa, y luego espera el momento en que ese impulso se apague si no le das nueva vida. Con cada ciclo de observación silenciosa, la identificación se debilita. El sufrimiento deja de ser una parte de ti y vuelve a su naturaleza original, un evento transitorio en la inmensidad de la mente. Este es el clímax del despertar, la completa aceptación de la impermanencia. Anicca, si el dolor es impermanente, si el placer es impermanente, si la identidad que sufre es impermanente, entonces el apego a cualquiera de ellos es el puro acto de sostener agua en la palma de la mano, una dolorosa futilidad. El sabio no busca eliminar el sufrimiento del mundo, pues esto es imposible mientras haya nacimiento y muerte, sino que elimina la causa del sufrimiento de su propia mente, rompe la cadena de causalidad, la pratya samutpada, que vincula la ignorancia con el deseo con el apego, y el apego con el renacimiento del dolor. La liberación no es un acontecimiento, es el cese continuo, nirodha, del deseo de aferrarse. Es la práctica sostenida del noble óctuple sendero, que, en esencia, es un entrenamiento en atención y ética. En la visión correcta, ves la realidad tal como es, impermanente, insatisfactoria, dukkha y sin un yo permanente. En la intención correcta, te comprometes con la no violencia y el desapego, y es en la atención plena y la concentración correcta donde se forja la herramienta para desmantelar la máquina del sufrimiento interno. El sufrimiento adicto a manifestarse solo puede ser silenciado por la quietud que revela. Cuando la mente está en absoluto silencio, la narrativa del sufrimiento no encuentra eco que propagar. Imagina que el sufrimiento que cargas es un espejo roto y has pasado toda tu vida intentando juntar las piezas para ver tu reflejo. El Buda nos enseña que el espejo roto nunca te mostrará la verdad, pero el desapego del deseo de ver el reflejo es lo que revela tu verdadero rostro, la pura inmensidad de la conciencia. Este es el punto donde el camino del medio se convierte en el único camino. No te ahogues en el placer, ni resistas el dolor. Permanece en el centro, el observador tranquilo. El camino intermedio es la negación del extremismo de la autocomplacencia y la automortificación. Es la ligereza del ser que comprende que la vida es un equilibrio dinámico y que la única estabilidad reside en la aceptación de la inestabilidad. Cuando el sufrimiento se disipa, lo que queda no es un frío vacío, sino una plenitud. El maestro llamó a esto nirvana, no un paraíso celestial, sino el estado del ser en el que se extinguen los fuegos de la codicia, el odio y la ilusión. Es el estado donde la mente ya no genera las llamas que consumen el corazón. Y, al contrario del miedo al ego, al liberarte del dolor que te definía, no te vuelves menos humano, te vuelves genuinamente humano por primera vez. La compasión, karuna, surge de forma natural, no como un esfuerzo moral, sino como una respuesta espontánea al dolor de los demás, porque ves que su sufrimiento es el mismo error de apego que tú has superado. La liberación es el regreso a la simplicidad. El complejo dolor que hemos construido durante décadas se desmorona en momentos de presencia. El único requisito es una honestidad radical contigo mismo. Deja de mentir sobre lo que te causa dolor. No lo proyectes, no lo embellezcas. Considera el dolor como puro apego. Apego a un pasado que ya no existe, a un futuro que no existe, a una imagen de uno mismo que es insostenible. El sufrimiento se convierte en parte de quién eres solo, en la medida en que lo alimentes con recuerdos y expectativas. Se le quita la comida y muere de hambre. El mayor temor de quien sufre es que si deja de sufrir, perderá su identidad. Pero la promesa del despertar es lo contrario. Al dejar de lado la identidad construida por el dolor, se descubre una identidad ilimitada, silenciosa e inmune al cambio. Descubres que el verdadero yo no está sujeto a enfermedad, envejecimiento o muerte, porque es la conciencia misma la que precede y trasciende estos eventos. Por lo tanto, Buda nos deja una responsabilidad intransferible: ser nuestros propios amos, nuestras propias islas de refugio. Él simplemente mostró el camino. El paseo es tuyo. Con cada paso de atención, con cada respiración consciente, deshaces la telaraña del sufrimiento. Cada vez que eliges la observación en lugar de la reacción, rompes un eslabón en la cadena de tu propia esclavitud. Quien comprenda su propia mente, nunca más se perderá. El Buda dijo que la verdadera libertad llega cuando dejamos de perseguir lo que nunca fue nuestro. Este cuerpo, estas emociones, estos pensamientos, esta frágil identidad. Abraza la impermanencia. Deja que el fuego de la ilusión se apague. Encuentra refugio en la quietud que te revela. No estás aquí para sufrir, estás aquí para despertar. Si estas palabras tocaron tu conciencia, deja tu comentario. Comparte lo que sentiste. Reflexionemos juntos, cultivemos juntos el silencio y caminemos como enseñó Buda, con claridad, ligereza y verdad. Y si quieres continuar con este viaje interior, deja un me gusta y suscríbete. Aquí tu mente siempre tendrá un lugar donde despertar.